Y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, ¿qué tal a todas las personas que se van conectando en la mañana de hoy, hablando de todo lo que está pasando en la política, porque aunque nuestras noticias se redujeron, lo que pasa está muy bueno. Empecemos con, por aquí vamos a saludar a Doni. Doni, ¿cómo va tu micrófono? Hola, muy buenos días, ¿no? Está Melo, está perfecto, ya suena, no hay retorno, a todo se tiene solución, como el salario mínimo. Espero también encuentre una solución muy pronto. Claro que sí. Tenemos por el otro lado, Vale, ¿cómo vas? Hola, muy emocionada por estar otra vez con ustedes, pero muy impactada con todo lo que sigue pasando. Claro, es que han pasado muchas cosas y tenemos a Paolo. Buenos días, Paolo, ¿cómo vas? Hola Juanita, buenos días para ti, buenos días para Vale, buenos días para Doni. Feliz de podernos encontrar en esta mañana y todo lo que ha pasado. Ya, yo Oiga, les presento a mi nuevo secretario. nuevo Mira esa productor. cosita más preciosa. Ay, lindo, mi sapito. Él es aquí sí hay trabajo infantil, porque desde chiquitos tienen que trabajar. Listo, pues no, pues esta es una mañana cargada de cosas, así que empecemos con los titulares, señores y señoras, por acá nos vamos con los titulares. Bueno, arrancamos esta emisión de hoy, 17, Dios mío, 17 de febrero del año 2026. Bueno, tenemos que estar hablando de la noticia. Ahí está. Ustedes ven los billetines. ¿Cuánta falta me darían? ¿Cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creo. ¿Cuánta falta nos harían? Pero al parecer la medida del gobierno nacional hará que estos billeticos puedan aparecer también en el bolsillo de los trabajadores colombianos. Hay un rifirrafe, ya les vamos a estar explicando de qué se trata, porque el salario mínimo parece ser que llegó a su puerto, pero tuvo varias cuestiones. Seguimos hablando también de la situación que se ha presentado en el departamento de la Guajira de Córdoba, así que también seguimos con este mensaje solidario y con todas las situaciones que se han presentado alrededor. También vamos a estar hablando de DMG, porque vuelve y aparece David Mucha Guzmán y al lado el tigre que parece ser terminó siendo más embaucador que otra cosa. Y por último, le vamos a dedicar un segmento importante a una noticia de Bogotá que ha tenido muy preocupada a la ciudadanía y es el tema de la crisis de las basuras y qué va a pasar, porque hay una prórroga hasta 2027, como quien dice, vamos a extender con pañitos de agua tibia la solución a la problemática, más no dar una solución definitiva. Así que bienvenidos a esta emisión de Hoy Le Cuento, no olvide comentar, compartir, suscribirse y dejar su like para poder llegar a más personas a esta hora. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo expedido por el gobierno nacional, Nicolás. Un salario mínimo que fue por el orden del 23%, pero si uno se pone a leer la letra menuda de la argumentación del Consejo de Estado hay que partir de dos conceptos, Gabriel. Lo primero es que no se cae el salario mínimo del 23%. Se congela, se suspende por un tiempo. El gobierno tiene 8 días para decretar un salario mínimo nuevo que va a ser de manera provisional, basándose en la ley de 1996 que fija 2 porcentajes, productividad e inflación. Mucha atención que el presidente Gustavo Petro afirmó que según estudios técnicos y financieros el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos. Dice el mandatario que con ese valor se pueden cerrar las brechas salariales. Lo último en Noticias Caracol. 2:59 p.m. Presten atención, acaba de terminar la reunión de concertación sobre el salario mínimo. Esto después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente ese aumento del 23.7% fijado a finales del año pasado. Nos vamos con María Fernanda Tarazona. ¿Qué concluyeron en el encuentro, María Fernanda?
Alejandra, y televidentes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entregó detalles de esa reunión que duró un poco más de 3 horas. Lo que dice es que la mayoría de las personas que integraron esa mesa, trabajadores, empresarios o incluso delegados del gobierno nacional, se concedieron en mantener ese 23,7%. Esa cifra será llevada al presidente de la República para que después sea decretada. Bueno, esa no la vi venir. El chiste se cuenta solo, ustedes lo vieron ahí. Más valió decir que lo van a suspender a que va a quedar así. O sea, Petro dijo que esto, pónganse a molestar y entre más molesten, más lo subo. Vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el salario? Bueno, un recuento rápido, y es que, como sabemos, el presidente Gustavo Petro decretó el salario mínimo con un incremento del 23,7%. Claramente, como es un incremento muy alto a comparación de años anteriores, pues fue muy polémico para algunos, y de hecho hubo 16 personas que demandaron este decreto. ¿Qué pasó? Lo demandaron ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado dijo, bueno, vamos a mirar acá qué es lo que pasa, y publicó un auto, que es decir, una especie de norma o acción que no es fija, sino que es temporal por el momento, y que dice que los demandantes tienen ciertos argumentos que el presidente dejó pasar para poder decretar sustancialmente el salario mínimo, que olvidó supuestamente tener en cuenta la inflación, la productividad y otros parámetros que indica la Constitución. Es un auto de 63 páginas en donde cada demandante da su argumento, pero también cada demandado da su argumento, donde está el ministro de Trabajo y más funcionarios. ¿Qué dice finalmente, o a qué llega el Consejo de Estado? A una suspensión provisional del salario mínimo, y le da 8 días que se terminan este viernes, si no estoy mal, el 21, que se terminan el 21, para que el presidente Gustavo Petro vuelva a decretar otro porcentaje de salario mínimo. Pero así como nos mostraban en el video, pues todos están de acuerdo con mantener el porcentaje o de hecho subirlo. Aquí hay ya un problema o un debate, y no sabemos qué va a pasar más adelante. No sé ustedes qué piensan, si se va a mantener, si se va a volver a subir, porque de hecho este jueves van a haber marchas a las 4 de la tarde, si no estoy mal, para poder mantenerlo. Yo creo que no lo vieron venir, la verdad. Cuando Petro salió a decir, es que realmente el salario tiene que ser 2.155.000 pesos y no 2 millones de pesos. Entonces dijeron, uy, no, él nos va a seguir, o sea, mantengamos el decreto hasta los 3 millones, a ver qué dice Petro. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, bueno, primero que todo es gracioso a la larga que todos terminen inclinándose para el lado del salario mínimo. Pues la aventura en épocas electorales nadie se va a arriesgar, ¿no? Un capital político ahí grandote el que se arriesga a decir no estoy de acuerdo. Pero no todo el mundo está de acuerdo en mantenerlo. Por ejemplo, el señor Cabal, que es el presidente de FENALCO, que desde hace rato se ha mantenido como en el lado de yo no estoy de acuerdo, ni siquiera en el momento en el que le ofrecieron el 11 ya sonaba desempleo, sonaba un montón, pues el mismo panorama terrorífico que siempre nos plantean. Él es el único que, por ejemplo, está, o que yo veo muy activo como en el plan de no le acepto el 23 y muchísimo menos que lo vaya a subir. De mi parte, esa amenaza a mí me parece que está mal, ¿sabes? Yo sigo recalcando que Gustavo Petro está dando pasos en falso muy feo. Y ya todos los candidatos de la oposición incluso, con la conveniencia que quieran, están aceptando el salario así como se montó, que advierta o que amenacen o que digan voy a subir tal vez otro poquitico porque puedo, me parece que se está arriesgando, también está hilando muy delgado, ¿sí? Ya cruzó un límite, es como hacer una apuesta, usted apuesta 5.000, se ganó, no sé, 1.000.000, está dispuesto a perder ese millón cuando ya se lo ganó, piénselo, ya tiene un capital ahí, yo evitaría amenazar y jugar más con aumentar el tema del salario. Eso que dice Donny sobre el aumento del salario mínimo y sobre o sea, yo creo que hace mucho tiempo yo no veía tantas convergencias alrededor del salario mínimo, y es precisamente por el factor que Donny menciona.
el que se vaya en contra de los candidatos o precandidatos prácticamente se sentencia en primera vuelta o en consulta. Entonces, es el juego justamente. La, la cuestión incluso es que también ya los mismos gremios hablan. La Andy, que sabemos bien que estaba peleando mucho con el presidente Petro, mencionaba que desmontarlo sería delicado. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores y uno dice como, hey. Y también se menciona que esto generó, si bien costos significativos, pues también hay que respetar las situaciones que ya fueron consolidadas para millones de trabajadores. Algo también que quiero rescatar que fue muy bonito fue que muchas empresas se solidarizaron y dijeron, pese a esta medida que fue temporal, que fue la no confirmación del aumento, pues seguir con la promesa que le hicieron a sus trabajadores. O sea, si a pesar de que hubo este cimbronazo, pues enviaron comunicados advirtiendo dónde vamos a seguir. Ese fue el acuerdo al que se llegó con nuestros trabajadores y le seguiremos pagando, pues, de acuerdo al aumento que inicialmente fue establecido, ¿sí? Entonces, interesante, el acuerdo fue rapidísimo, eso también es algo para destacar, rápido en tiempo récord. La Comisión de Concertación Laboral, muy bien ahí, ¿no? La representación y todas las partes que estuvieron allí, y creo que esto sí a algunos, como dice el titular de abajo, les sale el tiro por la culata. Es De hecho, verdad. hay dos cositas por decir y es que uno de los conceptos que también estaba diciendo el Consejo de Estado, como esto no debería estar acá, es el concepto de salario mínimo vital, que no se escuchaba hace unos años, pero que de hecho tiene como un enfoque más social, más hacia el trabajador, la familia, o sea, la dignidad del trabajador y demás. Y Gustavo Petro hizo una locución en donde decía, pero es que la Corte Constitucional sí tiene visto esto, tiene establecido que también se tiene que tener en cuenta el salario mínimo vital y móvil, perdón. Entonces, hay un montón de discusión acá, pero también quiero añadir otra cosa y es los candidatos presidenciales que antes estaban en contra y que ahora prácticamente todos están de acuerdo con mantenerlo. Yo quiero, con base a lo que está diciendo Vale, uno de los candidatos que me da un poco más de risa porque está pues haciendo este tipo de cosas es nuestra querida Palomita. Esperen porque, mírenla. Entonces salió a decir, el gobierno no puede quitarle el salario a los trabajadores, el gobierno les prometo que se mantendrá el salario. Ah, pero no fue la única, recordemos a nuestra querida Vicky Dávila que también salió a decir que ella defendería el salario mínimo cuando fue los primeros también que saltaron. O sea, ¿cómo es posible? O sea, a mí eso sí me parece muy muy pelle cómo se aprovechan de la situación y tras del hecho lo desinforman súper mal, diciendo que es el gobierno el que quiere quitar el salario mínimo. Y es que de una u otra forma esto es un efecto cadena que a mí me da muchísima risa porque si bien claramente, obviamente que se suba abismalmente el salario mínimo, pues pone un poquito en contra a los trabajadores, a las empresas, ¿no? Más que todo, pero es que pues, ¿cuánta plata no gana un congresista? Eso es un tema muy desproporcional. O sea, si es necesario tener un salario mínimo que realmente hable del trabajo y las horas laborales y lo que hace la gente. ¿Cuánto no se mata, por ejemplo, un celador? ¿Cuánto no se mata una empleada de servicio? Y aún así le toca ganarse algo muy chiquito. Y si nos ponemos en números, ¿cuánto vale un arriendo? ¿Cuánto está costando la comida? ¿Cuánto vale un servicio público? ¿Cuánto está costando una administración? Y si tiene hijos, entonces a lo que yo voy es que me parece muy interesante como la forma en la que la debaten, la forma en que la ponen y la exponen, teniendo en cuenta pues que hay dos indicadores importantes ahí para subir el salario, que es la inflación y también el tema de como de empleo, el índice como de producción, ¿sí? Y que prácticamente habían quitado un poco ese índice de producción y solamente lo habían dejado con inflación y por eso solamente habían subido muy poquito. Y ahí dices que realmente el salario debería subir un poco más. Ahora bien, con este nuevo efecto que salió el día de ayer, esperar también que Petro, ahí sí esperaba, estamos en las manos de Petro, que claramente me pareció una jugada muy interesante que haya dicho, antes hay que subirlo más,
pero que ya hayan consternado en la mesa de ayer y hayan dicho como, venga, listo, mantengamos el 23, lo que se había dicho inicialmente, pero que Petro no vaya a decir, no, ya no quiero ese 23, ahora lo 23.9, sino ahora lo quiero subir a 23.12, ¿no? Es lo que está diciendo él prácticamente. Entonces, que se mantenga, que diga listo, de una u otra forma, ya ganó, el salario se va a mantener, y es que sí me parece una falta de respeto que después de un mes y medio digan a los trabajadores que ya no van a recibir 2 millones de pesos, que ya mucha gente pues se hizo ilusiones, y los pensionados también se hicieron hicieron sus cuentas, así que me parece un punto para los trabajadores. Yo creo que ganó la prole en esta. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿sabe qué me parece un poquito gracioso? Bien, dice Juanita que ellos hablan desde la comodidad de los salarios que se reciben, ¿no? Entonces, yo he mirado mucho en redes sociales, me he puesto en la tarea, oiga, de ver videos del otro lado de la corriente en la que yo pienso, ¿no? A ver qué es lo que producen. Y hay contenidos donde se reúnen dos muchachos, por ejemplo, con super camionetotas atrás y hablan, tengo una empresa y me sale muy costoso y el estilo de vida cambia. Y él habla, es que 2 millones no le alcanza a la gente, pero tienen camionetas atrás de 300, 500 millones. Pues si usted me habla desde ese punto de vista, pues claro, para usted todo es muy fácil de echarlo para atrás, eso no le alcanza a la gente, porque para usted 2 millones es, alguna vez yo me gasté 500.000 pesos en una cena, para ellos 2 millones es invitar a la novia, el hijo, la esposa y ya, una bicoca, dicen en la calle. Entonces, por ese lado, feo. Pero ¿qué me parece gracioso? Que el efecto, por ejemplo, en dado caso que Gustavo Petro lo llegara a subir y que lo aprobaran así, no tiene efectos retroactivos. O sea que durante este tiempo, ¿sí o no? Eso es gracioso porque cuando se trata de las altas cortes o de funcionarios públicos, si se sube el salario a mitad de año, es con efecto retroactivo. Son 6 meses para atrás que a ellos les pagan porque sí. Pero cuando se trata, no me gusta usar esa palabra, pero cuando se trata del pueblo, pues de la gente, ese tipo de beneficios no se pueden dar porque si es retroactivo, de pronto, dicen por acá, 772.340 empleados podrían quedarse sin trabajo en caso de un aumento excesivo en el salario, decía el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Qué lindo apellido a propósito. Que él, por ejemplo, siendo de FENALCO, que representa las pequeñas tiendas, que se supone es a quienes beneficia esto a la larga, pues no asiste a las reuniones de concertación. Entonces, maestro, ¿a quién está usted representando si se supone que esas pequeñas empresas son las que dice Juanita? Las del hijo, las del esposo, el núcleo familiar, pues que trabaja por un mínimo y se esfuerza por su día a día. Entonces, punto negativo para FENALCO. Y vuelvo y digo, Petro está hilando muy delgado, amenazando con eso. Yo quiero complementar ahí con el tema de las marchas, ¿no? Porque ayer Antonio Sanguino, como ministro de Trabajo, invocó y convocó para este jueves 19 de febrero a las 4 de la tarde en las plazas de todo el país a defender el salario vital. El presidente menciona pues que esto va a ser una movilización más permanente y afirma que la defensa del salario vital no solo requiere argumentos jurídicos, sino también la fuerza del pueblo trabajador para proteger lo que calificó como una enorme conquista histórica. Palabras textuales de nuestro Lord. Y en épocas electorales, recordemos que las marchas se vuelven como el termómetro de la opinión pública. Así que siento que esta jugada es muy impopular para las personas de derecha, aunque quieran sí o sí sumarse a la causa como si ellos hubieran planteado esta posibilidad. Pero sí refuerza un poco más pues lo que habla o la bandera de Gustavo Petro, pues más que todo teniendo en cuenta paralelamente que me encantaría que este tema lo tocáramos el día de mañana en el programa en TikTok, que es lo que pasó, la reforma polémica que aprobó la Argentina, que prácticamente son 12 horas laborales, tú puedes despedir al empleado y no, pues gratis y no pasa nada. Entonces ahí los beneficios es totalmente al empleador y volvemos nuevamente a prácticamente que se bajen los derechos que con tanto esfuerzo se han construido pues la clase trabajadora. Entonces, pues nada, yo creo que cerrando el tema, la logramos. Esperar a ver qué dice Petro. Yo espero que, si bien a mí sí me parece una jugada maestra lo que hizo Petro, decir antes hay que subirles más, no se mantenga, sino que llegue a esa concertación y diga, listo,
cerremos y firmemos por el que se había propuesto inicialmente. Bueno, chicos, y cerrando un poquito acá el salario mínimo, hablemos un poco de Córdoba. Si bien Córdoba ha estado en los últimos 3 programas que hemos hecho con este, es porque la cosa cada vez se está hilando más delgado. No sé ustedes qué opinen. Cada vez pues se conocen más cosas de que si bien ahorita pues es un tema ambiental, también tenía unas consecuencias históricas, ¿no? Entonces yo, Palomita, disculpe usted, qué pena, yo la voy a quitar de por acá. Ya. Por cierto, me encantó el memazo. Así es la vida política. Me encantó, perdón. Yo sé, y eso que yo había visto otros de Vicky, yo decía, Dios, Vicky, 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 Vicky. Vicky es Vicky. Entonces, por acá ya lo estoy poniendo. Bueno, hablando un poquito de este tema, quiero que este es un tema que hilar delgado. Pues hace a pocos, pues a principio de mes pasó pues esta emergencia que ha dejado 7 personas fallecidas, más de 1.300 reses muertas y 24 a 30 municipios afectados. Si bien este es un lugar donde pues está mucho pues la ganadería, muchas personas dependen de su subsidio. En este momento, al 9 de febrero, se ha tenido una afectación total de 236.442 hectáreas. Que realmente esto lo informó la unidad de riesgos y pues que realmente pues deja a un montón de víctimas que les ha tocado refugiarse en colegios, en lugares de paso, pues porque realmente entrar a sus viviendas es terrible, sin contar pues toda la muerte de los animalitos. Hemos visto perros, gatos, bueno, todo lo que ha pasado. Pero bueno, yo quiero que vayamos un poquito más atrás. El gremio anunció que solicitará formalmente que los productores campesinos afectados por las recurrentes inundaciones de los municipios, si no sean reconocidos oficialmente bajo la figura de víctimas de URRA. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué víctimas? Si de una u otra forma eso también es un desastre natural. Pues según el presidente de la Asociación de Córdoba, Rosmi Rojas, esta petición es fundamental en la operación, ya que la represa genera una violación sistemática de derechos humanos. Aquí literalmente pasa lo que el agua se llevó, porque aquí va a empezar a desenvolver, a desempañar, a traer pues como las vísperas o las vísceras que dejó de una u otra manera nuestra violencia, el hacerlo las cosas porque sí, en hacerlas como uno quiere, y también el paramilitarismo. Aquí también la idea es que se incluyan las comunidades indígenas que pues vivían cerca a la represa de Urra y pues fueron desplazadas o asesinadas. Rojas sostiene que el principal derecho vulnera es la alimentación, ya que ahí bajo la capacidad de obtener este pescado que era como su fuente de alimentación, que era el boca chico. Entonces, ya hablándoles un poquito de eso, quiero que hablemos un poquito de historia, que nos devolvamos un poco, pues porque todo eso está pasando. Córdoba está atravesado por un sistema hídrico brutal. Río Sinú, Río San Jorge, Ciénaga Grande, Bajo Sinú y un complejo cenagoso de ayapel, humedades y caños naturales. Por lo que nos damos cuenta, está lleno de agua por todos los lados que ustedes lo quieran ver. Históricamente el agua siempre se desborda. Eso es de una u otra forma natural, pero lo también natural es que el mismo sistema, la misma naturaleza tenía como sus propios mecanismos de control ante estas emergencias, ¿sí? Entonces, aquí estaban, por eso las varias, estaban pues los humedales que cogían el agua y todo eso, y el agua de una u otra forma, que era lo que peleaban sus habitantes, pues tenía como su propia vida, como su propio ritmo, sus propios saberes. Como se hizo la represa, entonces esto se alteró. Aparte de la represa, súmele la ganadería extensiva, de replantes ilegales, carreteras mal diseñadas, talas de árboles, desviación de caños. Entonces eso hizo claramente que todo esto, lo que está pasando en Urra, pues siga aumentando. La represa de Urra
tiene su origen más o menos de los 70 a los 80 que generó realmente el discurso. Como su bandera era energía para el progreso, empleo y desarrollo regional. Ahí es donde empieza a tener el problema de la represa, porque las consecuencias ambientales de la represa era alteración del caudal natural del río Sinú, pérdidas del ciclo del crecimiento y bajadas, daño a los peces migratorios, sedimento irregulares, afectación a ciénagas y humedales río abajo, consecuencias sociales, hubo desplazamiento de las comunidades, pérdida de pesca artesanal y también afectaron directamente al pueblo indígena de Embera Catio de Alto Sinú. Aquí entra una persona que ustedes están viendo en pantalla, que era Kitty Pernilla Domingo. Domingo, este hombre peleó y advirtió que esto podía pasar en Córdoba, que Córdoba iba a quedar bajo el agua si se seguía haciendo este tipo de cosas en la represa. Lo dijo y lo repitió y lo volvió a decir, se volvió una piedra en el zapato, vino a Bogotá y todo el tema, y desafortunadamente pues él fue asesinado por el paramilitarismo, desaparecido y pues ya sabemos la historia. Entonces, de una u otra forma, a las personas que pasan esto, pues los desaparecen y ese es el problema que están diciendo. Aquí dentro del tema, ya para ir cerrando, sale un poco Abelardo de la Espriella porque el presidente Petro lo ha mencionado y es que de una u otra forma, él de una u otra manera defendió, tiene como una u otra cosa como vínculos con algunos actores que representan pues este megaproyecto. Esto pues les cuento un poco, cuéntenme ustedes qué opinan de este tema, las personas que nos ven, qué opinan en los comentarios. Esto es un tema realmente que la vez pasada hablamos como muy, no, pero pues cómo le van a echar la culpa así a la represa, pero si uno se pone a mirar, pues históricamente el agua de una u otra forma trae lo que la guerra se lleva. Yo quiero mencionar en el arranque, dentro de la cronología de las obras de la central hidroeléctrica Urra, hay que situarnos, es bastante particular. El 13 de enero de 1996, y ahí es donde uno ata cabos, me parece excelente lo que tú mencionas, Juanita, de verdad, porque en esa fecha se hace la desviación del río Sinú en la angostura de Urra, que es como la bifurcación de la represa para la construcción de la misma. Ahí es donde prácticamente arranca todo. Esta fue una obra que demoró cerca de 6 a 7 años, adjudicada en los años 90, en el 92 y entregada en el año 1999 para abrirse en el 2000. Entonces, como tú bien dices, el río tiene memoria, la naturaleza tiene memoria y obviamente pues esto fue lo que 25, 26, 27 años después termina generando uno de los desastres o las tragedias naturales más grandes. Otra cosa también es que la licencia ambiental de esta represa se da en el auge del paramilitarismo y se enmarca su construcción en graves denuncias. Esto es tomado de Centro Nacional de Memoria. Graves denuncias de violaciones de derechos humanos en la región. Así que obviamente pues ahí también con Jimmy Pernilla, quien fue amenazado y que posteriormente pues fue cesado de su vida, además de sus compañeros de lucha y obviamente de la comunidad indígena, pues esto vino a la orden de políticos antioqueños y cordobeses quienes estaban en contra pues, de estas acciones que buscaban frenar el progreso o avance de la misma represa. Muy triste. De hecho, hay una película o un cortometraje en RTVC Play que se llama Queradó y muestra prácticamente como a partir de unas concepciones o de la cultura embera, muestra un poco esa destrucción que ha hecho la represa. Y también pues muestra en esencia o indirectamente todo el esfuerzo que hizo Jimmy Pernilla y también un compañero de él, que los dos fueron como los que impulsaron ese contra de realización de esa infraestructura y es Antonio Cardona. Es un corto muy bonito, o sea, a pesar de que alberga como una historia triste,
de impacto ambiental, de deterioro un poco de la cultura indígena, es muy bonita y la pueden ver gratis allí. Y también quiero mencionar otra cosa, y es que de hecho Córdoba es de los departamentos que concentra mayor ganado bufalino y bovino, y de hecho en el bufalino concentra el 15% a nivel nacional. Y entre Córdoba y Urabá son 113 de las veredas afectadas en 24 municipios que han perjudicado en esta producción agrícola. Entonces también tener como el otro lado, porque ya, mejor dicho, los campesinos no han podido hacer su producción y está en emergencia total. Ahora, a mí me sorprende realmente cómo se ha vuelto paisaje la situación. Leía por ahí un reportaje donde una señora contaba como la situación, ¿no? Yo veo que yo me acostumbré, dice ella, al tema de las inundaciones desde hace 15 años que llevo viviendo acá, pero jamás se había visto una inundación de tal magnitud. Entonces, hay que replantearnos también, a priori, este tipo de cosas, de infraestructuras que apuntan de todas maneras a beneficiar, porque sirve para la generación de electricidad y que irónicamente también debería ayudar a controlar las inundaciones, pues nos debe ayudar a pensar, pues, ese negocio con la naturaleza. ¿Hasta qué punto realmente conviene intervenirla tanto cuando de facto nos están advirtiendo, perdón, los que se supone que saben? Y lo mismo por ahí le criticaban a Petro que trajo la hidroeléctrica, me recuerda la grandota por allá en Antioquia, que también tuvo una inundación grande, se me escapa el nombre. ¿Hidroituango? ¿Hidroituango? Hidroituango, entonces, pero ¿y qué tiene que ver? Pues básicamente lo mismo, la gente dice, esas represas, ese tipo de construcciones se prestan a que pasen ese tipo de calamidades naturales, entonces es una invitación a no echarlos como en la caneca de la basura, ¿no? Como en balde rotos de cuento, siempre hay que tener en cuenta eso. Y finalmente, no más, quería decir eso. ¿Sabes qué? Siento que a veces las cosas se prestan para robar. Y yo digo, deben haber otros mecanismos para poder pues, dar energía sin tener que pasar por encima del medio ambiente de esa manera. No es la única, como bien lo mencionaste, como alerta que ha tenido un tema de intervenir el río de esa manera. Yo creo que hasta los mismos muñequitos muestra lo que pasa cuando se interviene el río así. Por ejemplo, Madagascar, la 2 mostraba cuando se intervenía el río cuántas personas quedaban también sin agua, los animales más que todo. En esta casa, el caso era la mirada de los animales y como el ser humano siempre tiende a atentar contra la naturaleza. Yo me acuerdo aquí rápido que hace mucho tiempo decían un señor que sabía como de vías, decía, pues ustedes pueden usar la misma infraestructura del Transmilenio para hacer el metro y se ahorran muchísima plata, pero eso era ahorrarse muchísima plata y perder mucha plata para robarse. Entonces, desafortunadamente, así es Colombia, la corrupción nos lleva y no importa a quién se lleva por delante. ¿Sabe Me también quiero que traer a colación rápidamente como un símil que escuché de la población indígena Arhuaco, que me pareció muy bonita, o sea, me pareció bonita, triste, pero, o sea, muy acertada. Y es que para ellos las represas son como cortarle las venas a la madre tierra. ¿Por qué? Porque las represas, pues lo que buscan es que se hacen en los ríos y prácticamente cortan el flujo natural del agua y acumulan sedimentos, pierden la calidad del agua, también se deteriora la vida de las especies. Entonces, literalmente es cortarle las venas a la madre tierra. Entonces, se me hace un símil muy bonito, o sea, muy acertado, la verdad. Hay Exactamente, una, Pablo. hay una denuncia que hace la WWF porque en España, digamos que el tema de las hidroeléctricas ya está generando que pase todo lo contrario. O sea, se preocuparon en hacer tantas hidroeléctricas que cuando hay temporadas de sequía, pues obviamente esto queda prácticamente como una especie de elefante blanco y siempre se ha hablado de que hay un negocio. Hay un artículo muy bonito de F Verde y habla de los objetivos o que menciona la WWF, que es una organización mundial, donde se busca que se modernice la ley de aguas en todo el planeta y que para el año 2030 hay un modelo de energía bastante sostenible y obviamente pues se contrapone a todo lo que estamos viendo en este país porque estamos muy lejos en Colombia de tener energías renovables a este estilo
Podríamos hablar que los parques eólicos en La Guajira podrían ser los más innovadores y en Antioquia, pero estamos años luz de que podamos, como dice Vale, devolverle las venas al río, y cada vez es un negocio más grande de contratos, de intereses políticos, de corrupción, el de las hidroeléctricas en un país que afortunadamente, porque fuera que tuviéramos solo un río, es uno de los países con mayor vertientes hídricas en todo el planeta Tierra, pero aún así no sabemos cuidarlo y aprovecharlo, no en beneficio nuestro, tiene que ser en beneficio de la naturaleza misma. Esa parte quiero complementarla, porque bien decía también la señorita Valeria, que me gustó también el tema, ¿no? de cortar las venas, suena muy natural, pero por ahí hay organizaciones que están pidiendo que estarían de acuerdo en ese tipo de construcciones e intervenciones, siempre y cuando también la comunidad tenga acceso a las acciones de dicha construcción, como a las ganancias. Entonces, lo espiritual y lo natural llega hasta donde también a mí me convencen con plata. Y es que así como se mueven las vainas. Ahora, no digo que sea necesariamente bueno, pero bien organizados, sí deberíamos pensar, al menos en Colombia, alguna forma de negociar y tener un balance entre lo natural y el Como capitalismo, pues regalías listo. incluso, regalías Sí, para esa zona. porque yo soy de los que decía hace unos años no al fracking, pero pues de alguna forma también hay que sacar recursos, plata, el país lo necesita. Algo en el término medio se tiene que hacer y ese sería como el camino, ¿no? Que la población, que los indígenas, que los dueños del territorio tengan acceso a las ganancias y a la participación de la empresa, no solamente en plata, sino en voz y voto. Así pues diría yo de alguna forma encontrar como cierto equilibrio. Y finalmente, yo quería como yo no soy experto o sea, no soy climatólogo, ¿se dirá? ¿Climatólogo? ¿Sí? ¿Climatología? No lo soy, pero Meteorólogo. hay una aplicación que le dice a uno dónde en Bogotá llueve mucho o llueve poquito. Y a mí me pareció estar muy efectiva, pues. Y yo me imagino que en el IDEAM deben tener tecnología de avanzada porque uno mira las noticias y entonces le muestran que el remolino, no sé qué, con el viento del frío más el fenómeno de la niña provocó este tipo de cosas como la lluvia tan de repente. Pregunto, ¿será que de verdad no se puede prevenir de alguna forma? Que ellos a través de todos esos sistemas digan, hombre, se está formando como una tormenta perfecta, no sé, o el ideal para qué existe, para anunciar Yo, posibles lluvias, sol y nubes, no entiendo. yo quiero decir algo ahí, y es que una amiga que es ingeniera ambiental me dijo que el IDEAM no tiene meteorólogos, y que por eso, o sea, prácticamente sin ellos ya está mal, o sea, cualquier predicción está mal. Ahí lo dejo. Por eso no le ¿Saben atinan qué? casi nunca. Apague y vámonos. Como conducir un carro, pero sin tener un carro que va manejando, pero sin quien lo maneja. O sea, una Sin cosa, licencia. pero Sin netamente licencia. absurda. Vamos Tienen bajando un puente. computador sin sistema operativo. No, hombre, No, qué recocha esa vaina. no, no, Claro, no, no, no. porque yo creo que eso se debe prevenir de alguna forma, pues no O sea, digo, claro, pero por ejemplo, ellos saben que se viene el fenómeno de la niña ahorita, ¿no? Se sabe que era una época de sequía. Yo me imagino que en los sistemas alguna alerta tuvo que haber dicho, oiga, esto se ve raro, esto no es normal. Entonces, una invitación también a, no sé, ¿a quién le mete plata a eso? ¿A quién regañamos? Yo voy a citar acá a un colega que se llama Juan Camilo. Él estuvo a los inicios de Venga, le cuento y siempre decía una frase. Esto siempre es un error de alguien que se le olvidó una tarea que parecía boba, un correo que no envió, una cosita que era así y que desarrolló y detonó en un problemón gigantesco. La hora del té no se sabe, pero pues como lo seguimos afirmando, el medio ambiente, la historia y todo tiene memoria. Esto pasó por algo y esto es un aviso de que de una u otra manera, si no se hace las represas de una manera también, o sea, más que claramente ahí está la comunidad, pero también amigable con el medio ambiente, porque si no es amigable con el medio ambiente, pues ahí cala la comunidad, cala los animales y cala de una u otra forma el país completo, porque pues, ¿qué representa esto a nivel económico en el país? ¿No? O sea, deja de producir para el PIB, tiene que darle recursos para reconstruir, entonces es muchas cosas que se pudieron haber mejorado. Bueno, y nos vamos para nuestra siguiente noticia, y es que pregunta, y es un poco sobre el tigre, qué pasó con nuestro tigre de papel, que ahora está más o sea, es noticia, pero no por su campaña política, sino por los escándalos que maneja. bueno, estamos a febrero, pero creo que esta es una de las investigaciones más grandes del año.
el reporte Coronel aparece en escena, le damos justamente el crédito pues a Daniel Coronel, pues eh, básicamente y escuetamente para no extender y para escuchar porque quiero hablar muchas cosas. Hay que recordar que David Murcia Guzmán está cumpliendo una condena, creo que son 25 o 30 años por lavado de activos y captación legal de dinero mediante DMG, que es la abreviatura de David Murcia Guzmán, o también de dinero mal ganado o dinero mal gastado. En esta cuestión pues David Murcia, DMG, muchos de nuestros padres, tíos y todo esto cayeron en este tema de las pirámides en aquel momento, pues David Murcia le habría entregado a Abelardo de las Priella 5.000 millones de pesos en efectivo por concepto de honorarios. Esto pues también ha tenido un tema de éticas, de faltas graves al buen nombre y obviamente pues ha generado la respuesta. De hecho que Abelardo de las Priella, nuestro tigre de cartón, ha mencionado que no hay nada, que esto es una fábula más, que estos señalamientos no existen y obviamente pues que Abelardo de las Priella pues no tiene que ver nada con esta suma de 5.000 millones de pesos que según Murcia no había regresado. 5.000 millones de pesos, ahora dice el tigre de cartón. Ahora pues, 18 años después, sale un cliente resentido al que le renuncié porque me dijo mentiras con varias historias. Dice que le debo devolver 5.000 millones que me pagó en honorarios y resulta que lo que alcanzó a pagar fueron 1.700 millones que están facturados. Quedó debiendo 700. Dice que le pedí plata para tocar el Congreso y aparece una grabación de la gente de él en la que no aparezco jurídicamente, pues no hay nada, menciona Abelardo de las Priella en esto podemos tomarlo desde muchas formas, como entre chisme, polémica, chisme de pasillo también, pero es muy chistoso que obviamente Abelardo de la Priella pues esté sumado. Ya se habían conocido que él había sido uno de los abogados de MG y por eso también se cuestionó mucho su carrera en esta campaña presidencial y ahora parece que su amiguis pues le dice que no, que pues hay una cuestión ahí. Ah, bueno, otra cosa, hay que mencionar que Murcia mencionó, todo empieza porque Murcia arranca mencionando que hay una desaparición de 500.000 millones de pesos en una de sus bodegas y ahí menciona paralelamente y presuntamente que la prosperidad de Abelardo de las Priella inicia tras esa situación y esa pérdida de dinero. Así que quiero escucharlos. Abelardo, si tú tienes la plata, pues págala. Fueron 1.000, fueron 700, igual es mucha plata. Yo estoy penando por 600.000 pesos. Imagínense ustedes qué harían con 5.000 millones de pesos. Como dice la canción, ¿usted qué haría? O sea, es demasiado chistoso y un poco como a pelea de niños, ¿saben? Como, ay, mamá, ya no quiero que él sea mi amigo. Es como en ese momento podemos llamar a Danielito a preguntarle cosas porque en verdad es muy de ese estilo. Mamá, ya no es mi amigo a partir de ese momento porque ya no porque me dé plata. Una cosa muy chistosa, pero hay que mencionar, y esto es un golpazo para la campaña presidencial de la política de Abelardo, del tigre de cartón, como dice. Doni. Primero que todo, debo decir que me hizo reír con eso de dinero mal gastado. No lo había escuchado y me pareció muy chistoso. DMG, dinero mal gastado. Segundo, mal gastado por parte de don David Murcia. Yo creo que esto es una red flag más que se le suma a don Abelardo de las Priella en su extraña campaña al ascenso hacia la presidencia. ¿De dónde sacó tanta plata? ¿De dónde? Es cierto que le dicen el mago, desapareció los archivos de DMG y los convirtió en una viña de ron y vino. Estas y más historias espero que se entrevengan cuando, no sé, lo demanden en forma. Ahora, o más bien, una demanda que sea útil porque no sé si después de 18 años que él haga eso, judicialmente pueda causarle algo a Abelardo. Yo creería que no, yo creería que eso está más que extinto como la posibilidad de mandarlo, pero en cuanto a la posibilidad de afectarlo en la campaña, aunque él diga públicamente y descaradamente que no, yo no estoy saliendo a dañarle la campaña a Abelardo. Hombre, es un claro golpe a tu estómago, un golpe bien bajo, si se quiere, en términos de boxeo, pero que creo que le quita muchos puntos, porque además, yo leía por ahí que decían, un abogado no debe ser juzgado o, ¿cómo se dice? Como encasillado en una posición por el tipo de cliente que manejan. Entonces,
Sobre esa base, pues Abelardo tendría el derecho a no ser juzgado como lo están juzgando hoy en día, pero como hablamos de una persona que quiere ser presidente de la nación, pues tiene muchas conexiones, sabe demasiadas cosas raras, que incluso en su calidad de abogado, pues tampoco podría contar por el secreto mismo de la profesión. Entonces son muchas cosas que a la gente debería decirle, este no es. Y vuelvo y digo, no le va a alcanzar. Vale. Yo siento que, o sea, siento que es como por parte y parte, porque Murcia cada rato, o sea, como que nunca pronunció exactamente ni habló profundamente sobre sus delitos, sino que siempre se estaba justificando. Pero siento que es una buena entrevista para comenzar a investigar si Abelardo tiene poder y cuánto, porque si menciona que los abogados con los que ha trabajado no le ayudan, no le sirven, no actúan profesionalmente según Murcia por Abelardo, y también la propuesta que le hizo el Tigre sobre tocar congresistas. Entonces ahí ya van muchas cosas que tienen que ser investigadas. Pero es que eso fue una interceptación de llamadas, ¿no? Y entiendo que Abelardo sale muy confiado en decir, es que a mí ya me investigaron, su abogado dijo en Twitter, en X, perdón, que efectivamente la investigación en este aspecto había quedado cerrada y que no habían encontrado nada. Pero pues, ajá, la época era la de Álvaro Uribe, veníamos con conexiones raras, de hecho muchos dicen, ¿puedo contar una pequeña anécdota, joven directora Juanita? Sí, dale, dale. Esto es personal. Ayer me encontré con un señor, un señor de 75 años, que vive en Chapinero, que tiene una tiendita, y entre charla y charla que me iba haciendo, me contó que él había fracasado en muchas cosas. Pero, qué casualidad. Pero el peor fracaso que había tenido era haber perdido 7.500 millones en DMG. ¿Sí? Y él es abogado, filósofo, y es párroco de una iglesia israelí. Y además tiene una pistola. O sea, es una combinación rara el señor. Sí, después les cuento, la cuento. Pero él me cuenta que puntualmente perdió 7.500 millones en DMG y tiene los recibos, y él, en su mirada, ciertamente cuando habló de eso, se le sintió la frustración de sentirse atracado, porque él decía, eran mis ahorros, fue un buen negocio que yo vi y de pronto lo perdí. Pero, mijo, también es raro cómo lo hicieron. Álvaro Uribe dijo, eso es un delito, y entraron y se llevaron todo, y de todo lo que se robaron solo se devolvieron, creo que unos 200 millones de pesos de la época. Entonces también hay que tener en cuenta como es que a eso quería ir yo. Esto es muy conveniente, David, es muy conveniente, porque eso pasó hace 10 años, o sea, en el 2010, es decir, hace muchísimo tiempo. O sea, en el 2010 es que él como y denunció a De la Espriella porque pues tenía cosas extrañas, porque no lo había defendido, porque según lo que él dice es que él tuvo una que esto fue como una emboscada, porque él se había ido como a Panamá y que lo habían cogido y que era De la Espriella el que lo había como mandado a la jauría, y que aparte eso había sido un secuestro, bueno, un montón de cosas. Pero también entonces aquí trae a colación yo sé que al abogado no hay que como lo que tú dijiste, como llevarlo por las personas que defiende, pero también qué clase de personas está defendiendo. O sea, este es polémico, pero también es súper polémico el testaferro de Maduro, Saab, que ahorita pues ya lo cogieron. Entonces, creo que es un señor muy conveniente. Claramente pues él siempre se mueve a quien más, por donde más tenga como salida, y claramente hay que irnos por ese lado. Es que si Álvaro Uribe era presidente y dijo que eso era un delito y todo el tema, él necesitaba quedar bien con su papi, entonces pues soltó el tema de esa manera muy, muy interesante. Entonces eso es lo que quería decirles como para cerrar este tema. ¿Algo más que quieren decir de este tema o pasamos a la siguiente? Yo sí, y es que es un poco extraño porque se supone, de lo que dice Murcia, que Uribe al principio sí estaba de acuerdo con todo lo que él estaba haciendo y que de un momento a otro ya no, le quitó todo. Y que en el caso de la imagen de Abelardo como que se está decayendo de a pocos, porque viene esta entrevista, luego va lo de como un poco más de 1.000.000 de firmas que no fueron válidas. Entonces, no sé qué pasará. Va a ser
más el informe de la silla vacía, donde sus superempresas, por lo menos aquí a nivel nacional, no generan plata y afuera pues no hay mucha información, un poco de cosas raras, esos videos que salen ahora donde sale ungido. Yo también quiero regañar a las iglesias no deberían estar haciendo eso, de llevar a los candidatos y estar mencionándolos, en Suba particularmente, que yo pensé que era una iglesia como en buen plan, de solamente rezar, están tirando discursos alrededor de la política y eso me parece grosero. Más que grosero, es una falta de respeto a la gente que pues tiene fe. Totalmente. Ayer hablábamos en una cátedra de la universidad de cómo justamente el papel de las iglesias fue ser como ese voto gris, maleable, como esa gelatina que obviamente puede acomodar a ciertos candidatos en el panorama político, no solamente en la presidencia, sino también en el Congreso, en el Senado, en las cámaras de representantes, porque en este momento ya también podríamos empezar a hablar de un fenómeno y es no solo el de las plazas, sino el que hablen los púlpitos y convenza más fieles en este caso. Entonces es un análisis que aquí con Abel, o sea, es una semana hermosa, bella para ser abelardista, para ser fanático del Tigre, se cae de cartón, como dice Donny, hermosa semana para ser petrista, acá es hermosa semana para ser abelardista porque fueron casi 3, 4 golpes en una semana y esto lo celebran por otro lado y bastante. Terrible, terrible, pero así como llevar un poquito lo que decía Vale de que como es tan conveniente, pues traigamos un momentico el caso Salukov. Salukov era esa gran EPS que movía plata y de excelente atención y todo, y después se dio cuenta que pues alteraba medicamentos, no pos y un montón de cosas, pero eso es porque alguien dejó de recibir plata, eso no es porque quisieron hacer las cosas bien, es porque alguien se molestó y denunció. Desafortunadamente, las cosas pasan aquí en Colombia. Y para seguir con nuestras noticias, ya finalizar nuestra última noticia, tenemos aquí, por fin regresó, venga, le cuento las noticias de Bogotá, así que vamos a irnos rápidamente por aquí con nuestra cortinilla de Bogotá. Bueno, pasa en Bogotá porque en Bogotá sí pasan cosas. Y es que a partir de febrero de 2026 se tenía la intención pues, de que Bogotá ya hubiera implementado un nuevo modelo libre de competencia de recolección de basura porque lo van a cambiar. Les pregunto rápidamente, ¿les parece en sus barrios bueno el sistema de recolección de basura? Malo. Quiero quejarme para decir que es perverso con P de Paolo, perverso. ¿Y da joven Vale? Más o menos, la verdad. ¿Y Juanita? Pues digamos que cuando uno está en conjunto no lo ve tanto, pero afuera en las calles sí se ve que a veces no recogen, se demoran un montón, entonces sí siento que hace un falta un recolector de basura más grande y tal vez decirle a la gente qué hacer con esos residuos que no se deben botar, como muebles y cosas así. Pues para eso es que venimos con un nuevo esquema que va a permitir primero a múltiples operadores ofrecer un servicio de desaseo en diferentes puntos de la ciudad y que usted como usuario tenga la opción de escogerlo. Entonces de pronto si usted es de las personas que está inconforme podría tener la opción de escoger uno. Ahora, según el modelo pues también van a cambiar las tarifas. Pero esta estrategia se va a centrar en 3 pilares, uno operativo, pedagógico y sancionatorio. En el operativo se busca el ingreso de 35 nuevos vehículos compactadores, o sea, lo que doña Juanita está pidiendo, más carros con más capacidad. También se está buscando el aumento de 45.000 kilómetros mensuales más de barrido. O sea, las tropas que les llaman escobitas, la idea es aumentarles 45.000 más el kilometraje, pobres muchachos. Y también se busca la ampliación de la capacidad de la recolección de residuos voluminosos, que es lo que Juanita estaba diciendo, muebles y escombros, que para eso existen los ecopuntos, más de 300 que están dispuestos o que se buscan disponer en total en la capital. Y que si usted no sabe, pero yo no conozco los ecopuntos, fácil amigo, marque al 110 y ahí le indican dónde están. Si usted ve que la vaina está muy pesada en cuanto a la basura, llame al número 195. Estos 2 números que les acabo de entregar hacen parte de los 10 puntos no negociables, del esquema de basuras que intenta implementar Bogotá. Entonces, téngalo en cuenta. Finalmente,
para poder garantizar pues, la estabilidad del servicio de basura mientras hacemos la transición del servicio, se extendió los actuales contratos y concesiones a cada una de las empresas que recuerde que actualmente se hace una recolección por zonas. A usted se le asigna una zona como empresa y en esa zona usted solamente puede trabajar. Entonces, esos contratos van hasta el 30 de noviembre de 2027 y se aspira, como todo en Bogotá y en Colombia, pues que de aquí a allá ya tengamos planeado y organizado el nuevo esquema de recolección de basura, pues que básicamente se trata de abrir el comercio y que todo aquel que quiera como privado invertir en el negocio, pues se meta. ¿Cómo les parece finalmente ahora sí la nota? Bueno, bonito, bacano. Bueno, ustedes ya me dijeron que no les parece como, no están muy conformes con su sistema de recolección. Yo sí, en mi barrio siento, y quiero arrancar el debate rápidamente antes de cerrar con esto, yo siento que funciona. Yo sé qué pasa los martes, los jueves, los sábados, entre las 8 y las 10 de la mañana. El tema de la recolección y posiblemente por el sector donde vivo, se tiene claro que las bolsas negras va todo lo que es orgánico, sucio, sobras, y en las bolsas blancas usted dispone todos los plásticos, latas, vidrios, porque hay recicladores que pasan todas las mañanas y se llevan esto. Entonces, no sé si es por el contexto también, que yo veo que acá funciona. Pido llamar la atención a quienes tienen negocios en la calle, a los que venden comida, porque han cogido de costumbre las canecas que usted encuentra en los barrios, esas metalizadas, que dice reciclaje y no reciclaje, la cogieron como canecas privadas de su negocio. Entonces usted ve que ellos sacan las bolsas de naranjas, y ni siquiera las sacan en bolsas o canecas, o cajas, la tiran a la calle. Los que, bueno, Jesús, no quiero, es que me indigna, Juanita, joven directora, perdóneme, me indigna, porque hace un mes tuvimos acá una falla con la recolección, donde la empresa no pasó a las 8 de la mañana. Esto yo lo entiendo. ¿Usted qué hace? Recoge su basura y la deja en la casa. No, un montón de personas empezaron a sacar la basura a la esquina. Ya se sabía que no iba a pasar. Hay muchos perros en la calle. Los perros desbarataron las basuras, los recicladores que no son organizados, sino los informales, digámosle así, desbarataron las bolsas, armaron, de verdad, yo en mi vida había visto un cúmulo de basura aquí en el barrio, y la gente que no es de Bogotá, tampoco quiero especificar de dónde, tienen el hábito de ir pasando y tirar todo donde hay una montaña de basura. Bendito, encontré pañales repletos de popó cada 2 cuadras. Yo decía, pero ¿a quién se le ocurre ver eso y seguir acumulando la basura, además en la esquina de la casa de tu vecino? O sea, no hay que ser tan miserables en esto. Es que bueno, Donny toca un punto y siento que es muy real y es como que siempre nosotros tendemos a echarle la culpa a alguien más. Como roban, ay, la corrupción es del gobierno, pero pues tú cuando no devuelves las vueltas bien, cuando haces chantajes, también estás siendo corrupto, ¿no? Entonces el tema de las basuras me parece que si bien hay que tener una buena recolección de basuras, también hay que tener conciencia de que hay que sacar la basura a las horas que son, cuando pasa el camión y no los días que no pasa, porque pues ahí que pasa, se acumula la basura, los animales pues vienen, los habitantes de calle también las abren, entonces sí es un tema también como de conciencia, un poco el plan que tiene la alcaldía, ¿no? Que es como hablar también con los locales y todo el tema de que Bogotá es mi casa, entonces por ende tratémoslas como ese hogar y respetémosla y cuidémosla. Yo lo que también entendí, sí, no estoy mal, Tony, es que igual se va a mantener el sistema que tenemos hasta el 2027 y el cambio se haría después de este año. Me parece, ok, un año estamos iniciando año, este año podría ser transitorio. Es que estamos en el 2026. Ya en 2025. Pero igual me parece mucho tiempo, o sea, me parece mucho tiempo hasta el 2027, pero bueno, esperemos, porque si no estoy mal hasta el finales del 2027, entonces igual. Sí, va hasta el 30 de noviembre de 2027 se extendieron los actuales acuerdos. A mí no me parece malo, ¿sabes por qué, Juanita? Yo creo que de todas maneras Galán se está cuidando las espaldas, porque pues le ha pasado mucha vaina y hay un antecedente que fue lo de Petro, ¿se acuerdan? Que Sí, creo que claro. también le dio muy duro. ¿Te acuerdas que cambió el esquema de arteo y entonces la gente se volvió loca? Y yo vuelvo y digo, culpa de la educación de la gente, que se desesperan y no pueden esperarse 2 días, sino que sacan todo lo que van a acumular. Entonces, yo creo que se están cuidando en salud, pues para evitar como polémicas de ese estilo y que se agarren y nadie recoja y aparezcan ratas, que por si ya hay ratas en Bogotá. Es verdad. Bueno, vale, ¿quieres decir algo?
Yo voy a decir una cosita chiquita y es que siento que es una decisión muy tardía. O sea, tuvo desde el 2024 para poder hacerlo y hasta ahorita que ya va a finalizar su periodo, lo hizo. Entonces no se me hace. Es verdad. Sí, pienso lo mismo que Vale. Igualmente, devolviéndonos un poco, ahí sí le doy un poquito de razón a Palomita Valencia. Uy, se me va a quemar acá con lo que acabo de decir, pero Paloma sacó un tuit diciendo, si el salario mínimo vital es tan importante, ¿por qué no se hizo desde el comienzo del gobierno de Petro y por qué se viene a hacer hasta este momento? Y yo siento también ahí le doy un punto a favor, porque pues sí, ¿no? Porque no se hizo antes, pero bueno, me imagino que eso también tiene que ser o sea, no tiene que ser tampoco de tacazo. Bueno, ¿algo más por decir o cerramos nuestro programa del día de hoy? ¿No? Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, como suba al aire. Bueno, voy a decirles de suba al aire porque ya dije como suba al aire 88.4. Paolo, ¿cómo estamos? En Venga y le cuento. Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube y en nuestras futuras redes sociales como @vengaylecuento.p. Vengaylecuento.p. Esto es todo por hoy. Ya saben, síganos, estén pendientes. Vamos a hacer muchas cosas por nuestras redes sociales. Esto es un programa más de Venga y le cuento. Muchísimas gracias por estar pendiente y chao, chao.